Bueno, pues nuestro espacio mensual con Proyecto Hombre, acompañados por Óscar Pérez, coordinador terapéutico de la entidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Hola, buenas tardes. Y por Teresa Pascual, que es psicóloga de menores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Hoy para hablar de un tema delicado porque es sobre el consumo de sustancias por parte de los jóvenes. Sí, porque estamos hoy en día muy preocupados, es verdad, y con mucha razón con el tema de nuevas tecnologías, redes sociales, está muy en el debate, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos que los problemas que había antes siguen estando, y siguen estando de manera muy potente y casi siempre incluso ganando a los nuevos, como son las sustancias, y no hablamos de sustancias que muchas veces están en los medios de comunicación, tipo fentanilo, heroína, cocaína. No, estamos hablando de cosas muy habituales como son el tabaco. Vamos a hablar de tabaco, vamos a hablar de alcohol, vamos a hablar de cannabis, de los porros, que están en la calle de manera muy habitual, muy normalizada y suponen un grave riesgo para la salud de nuestros chicos y nuestras chicas. Eso es lo peor, que esté normalizada, incluso institucionalizada en toda la cultura popular, ¿no? De celebraciones y de eventos, ¿no? Sí, a la vez eso es lo que lo hace una sustancia de mayor riesgo, ¿no? Pues porque al final es como la sustancia más accesible para los jóvenes, precisamente por eso también, por estar normalizada. Quizás no me tengo que esconder tanto para poder consumirla y eso hace que igual se dure más en el tiempo, ¿no? Esos consumos. Tú que estás con ellos habitualmente, es muy difícil para un joven, para un adolescente, incluso darse cuenta que se está metiendo en una conducta de riesgo. Yo creo que ninguno empieza consumiendo creyendo que va a poder tener, ¿no? Un problema con el consumo. Entonces, al final, sí que es cierto que ese comienzo pues es más para entretenerse o para encajar dentro de un grupo, y entonces muchas veces es difícil ver ese riesgo porque ellos pueden considerar, ¿no?, que a mí nunca me va a pasar esto, ¿no? Que es un poco la sensación que se puede tener. Bueno, tenemos un testimonio de un joven que ha pasado por Proyecto Hombre. Es un testimonio amplio que hemos dividido en 3 partes. Yo diría las 3 fases del problema que ha tenido. Vamos a escuchar la primera como punto de partida. Tengo 20 años y llevo 7 meses sin consumir. Empecé consumiendo a los 13 años, pues con amigos. Empecé a consumir porros pues por aburrimiento y con el tiempo pues fui normalizándolo y cada vez que quedaba con ellos consumía. Empecé a consumir más a menudo, a consumir a diario para ir al instituto y consumir mucho. Y pues con el tiempo también empecé a consumir alcohol de manera social. Los findes hacíamos botellón para socializar y salir de fiesta. Pues con el tiempo empecé también a probar sustancias, a probar más sustancias distintas, y al final pues desarrollé un problema y solo lo hacía para hacerme daño. Que fíjate, vosotros estáis acostumbrados, pero a mí ya el inicio me impacta. Tengo 20 años y llevo 7 sin consumir. Me impacta muchísimo y después narra lo que puede ser una cierta normalidad en muchos jóvenes, ¿no? De pautas de consumo. Sí, lo que estamos oyendo, claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, del consumo de alcohol que hace este chico, estamos hablando del botellón, que podemos salir este fin de semana y lo vamos a ver muy extendido por Logroño, ¿no? Cuando estamos hablando de porros, estamos hablando de una sustancia que está muy normalizada, que hay una percepción de riesgo muy baja entre los jóvenes, me refiero de La Rioja. Además, curiosamente, en La Rioja se consume en los últimos años, así como otras sustancias han bajado, curiosamente el consumo de cannabis ha aumentado ligeramente. Y preocupa mucho porque estamos hablando incluso de un 17%, o sea, 17 de cada 100 chavales de todos los estratos y niveles de la sociedad han consumido porros en el último año. Chavales muy jovencitos, como esta persona a la que estamos escuchando. Teresa, repetía varias veces amigos, compañeros, fin de semana, al ir al instituto. Me imagino que es el pavor a quedarte fuera del círculo, ¿no? Sí, yo creo un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que al final el comienzo con estos consumos suele estar vinculado a eso, ¿no? Pues a no aburrirme, a entretenerme, a encajar dentro del grupo y salirme de ese patrón es muy complicado, ¿no? En el alcohol, por ejemplo, se le va a cuestionar mucho más a una persona que no consume alcohol que aquel al que consume, ¿no? Entonces, al final también eso nos pone en una situación de mayor riesgo en el que yo voy a hacerlo simplemente porque el resto lo haga. Y yo, sobre todo, me gustaría poner el foco en la edad de inicio que comento,
40, ¿no? Los 13 años, y al final algo que vemos solo a nivel cerebral es que el cerebro es mucho más vulnerable. Cuanto antes se inician en este consumo, mayor riesgo tienen en poder desarrollar una adicción, ¿no? Pues porque todavía está en pleno desarrollo. Claro, yo lo comentaba rápido, y realmente rápido, ¿no? Cuando dice empiezo fin de semana, pero después es ya diario, después además de los porros empiezo con alcohol, otras sustancias, en fin, que esto es contado de forma rápida, pero realmente ocurrirá, no tan rápida, pero sí un poco corto espacio de tiempo, ¿no? Claro, él lo ha narrado así tan rápido, ¿no? Y efectivamente, hombre, estamos hablando de un chaval de 20 años que empieza a los 13 y ya necesita ayuda profesional, con lo cual sí que ha habido un desarrollo rápido, muy rápido, quiero decir, en cuanto no solo el ir, pero no es tan raro en el sentido de que hay sustancias, por ejemplo, cuando estamos hablando de alcohol, si estamos ingiriendo una gran cantidad de alcohol, es mucho más fácil que caiga en ese momento en otro tipo de sustancias. Si me he familiarizado con el tabaco, es mucho más fácil que caiga en otras sustancias. Es decir, estamos hablando también de drogas de inicio, es decir, de sustancias de inicio que nos puede dar pie a otras y que muchas veces, dependiendo un poquito de tus circunstancias y la estructura de personalidad, pues no es tan extraño que acabes con 20 años de repente con un problema de adicción. Recordemos, adolescentes hay pocos adictos realmente, muy pocos, o casi no son adictos, pero sí que el riesgo es muy grande. La adicción es una enfermedad muy grave, es crónica y puede llegar a ser mortal. Y conocemos a muy pocos chavales y chavalas que la tengan efectivamente, pero tenemos que ser conscientes de que puede ser el comienzo de ese camino, ¿no? Teresa, además él decía, ¿no?, cuando terminaba esta primera parte de relato, que llega un momento que consume sustancias para hacerse daño. Supongo que lo que se refiere es que consume sustancias consciente de que se está haciendo daño. Sí, yo creo que el inicio es un poco el que estamos comentando, ¿no? Para eso, pues para entretenerme, encajar dentro del grupo, pero luego se acaba convirtiendo en una función como emocional, ¿no? Para evadirme de situaciones de conflicto que yo puedo vivir, entonces consumo y entonces no aprendo a gestionar o a adquirir herramientas que me ayuden a gestionar esas emociones y me hago daño, pero ya he generado un hábito, ¿no?, de consumo del que es mucho más difícil salir, porque yo lo encuentro como la única herramienta disponible para poder evadirme de todo lo que me está ocurriendo. Vamos a ver si os parece cómo continúa el relato de este joven de 20 años. Pues esto me empieza a afectar en los estudios, me empieza a afectar en el rendimiento y a nivel familiar también, pues me empieza a distanciar de ellos porque empiezo a ocultarles todo esto, a mentirles y a manipularles. Consumía pues para socializar y luego pues para evadirme porque mi situación familiar era un poco delicada. Claro, es el consumo, la adicción, lo hemos hablado muchas veces, pone patas arriba a todo, ¿no? El rendimiento escolar, sí, el ambiente familiar. Nos está hablando de lo que nosotros utilizamos muchas veces para hacer un diagnóstico, ¿no?, de la situación. Es decir, no es tanto la cantidad de lo que consumimos, sino cómo está afectando nuestra vida, ¿no? Y en el caso de esta persona, pues está claro que está afectando mucho. Habla de su familia, ¿no? Y nosotros como padres preocupados, y seguramente hay muchos padres preocupados, y estamos hablando de sustancias, pero es cierto que no se trata tanto de prohibir, o no consumir, de lanzar el mensaje no hay que consumir, como el mensaje más en positivo, que es un poquito lo que nos hablaba este chico, de ese aburrimiento, de esa distancia con su familia, de ese socializar, ahí me viene mucha falta de sentido. Es decir, es construir una vida, acompañar a nuestros hijos a construir una vida en la que no se tengan que anestesiar, en las que no tengan que huir y en las que se sientan razonablemente bien y felices. Claro, pues yo imagino, Teresa, que lo que está relatando ya en ese momento, ¿no?, que tiene bajo rendimiento escolar, problemas en casa, esto le producirá una profunda insatisfacción, una bajada de autoestima total. Supongo que eso afecta muchísimo al bienestar emocional, ¿no? Sí, al final son señales, ¿no?, de que las cosas no están yendo bien, y por eso yo creo un poco lo que comentaba Óscar, ¿no?, de la importancia de generar espacios en casa pues para poder comunicar o hablar de cómo estamos, de qué necesitamos, porque al final el consumo está ahí por algo, ¿no? No es tanto solamente, ¿no?, por esa evasión o por hacerme daño, sino que yo estoy consumiendo porque
no me encuentro bien, ¿no? Que es un poco lo que vemos en esta persona, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay que poner el foco también ahí, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué necesito y tener una comunicación abierta con ellos para poder hablar de eso. Bueno, pues si os parece, hacemos una pequeña pausa y nos interesamos por la tercera parte de este relato y también ofrecemos, que lo intentamos siempre en este programa, pautas a las familias para que puedan detectar este tipo de situaciones. Hoy por hoy La Rioja. Radio Rioja, Cadena SER. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Logroño, Centro Comercial Berceo. Infórmate en soloptical.com. Agoncillo, un antiguo enclave celtíbero en La Rioja. Un lugar por descubrir. Y nos acercamos un mes más hasta Agoncillo saludando a su alcaldesa Encarnación Fuertes. Buenos días. Hola, buenos días, María. Con el carnaval a la vuelta de la esquina, en Agoncillo ya está todo en marcha. Encarna, cuéntanos, ¿qué preparativos y propuestas tenéis entre manos? Pues nosotros solamente hacemos un día de carnaval, que es este sábado 14. Sacamos 2 carrozas, una es de animales de Disney y la otra sí que es con el grupo de disfraces que ganó en San Roque, en las fiestas de San Roque, pues hay un concurso de dibujo, la noche temática, y los que ganaron pues salen también en otra carroza. Y después desfilará también el AMPA, que irán disfrazados, y pues nada, pues un recorrido por todo el pueblo con un poquito de música. Llegaremos a la plaza, nos tomaremos un chocolate y escucharemos un poco de música. Y otra cita que tampoco podemos pasar por alto es el partido de pelota. Cuéntanos. Sí, pues es la Copa Profesional de 2026. Va a haber 2 partidos, son completamente gratis, pueden entrar cualquier persona. Y son 2 partidos, el primero es un mano a mano entre Lerena y Arbizu. Y el segundo es a 4, Prado Garmendia contra Fernández Vergara. Entonces es en el Polideportivo a partir de las 6 de la tarde de este sábado y, como digo, la entrada es gratuita. Pues sin duda una buena excusa para acercarnos a Agoncillo y disfrutar de todas estas citas. Muchas gracias, Encarna, y un saludo. Así es, a vosotros, muchas gracias. Agoncillo, historia, progreso, cultura, rutas y caminos, fiestas y tradiciones, al abrigo de aguas mansas. Agoncillo, un antiguo enclave celtíbero en La Rioja, un lugar por descubrir. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice que debemos asegurarnos de que todas las niñas puedan imaginar un futuro en los campos de ciencia y que todas las mujeres puedan prosperar en su carrera científica. En radiorioja.es ya puedes escuchar a mujeres científicas que son grandes referentes. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. Radio Rioja. Cadena SER. Bueno, pues seguimos en este espacio mensual de Proyecto Hombre, hoy hablando de consumo de sustancias en adolescentes. Estamos acompañados por Óscar Pérez y por Teresa Pascual y estábamos escuchando el testimonio de un joven de 20 años pues que ha tenido muchos problemas, que ha empezado contándonos cómo empezó con porros, alcohol, después ya fue normalizándolo en el día a día, otras sustancias. En una segunda parte nos contaba pues que la situación le llevó a un bajo rendimiento escolar, a problemas en su familia. Vamos a ver cómo termina la historia. Muy bien. Yo he crecido con una familia estructurada en donde mis padres pues trabajaban mucho y concretamente mi padre pues en el aspecto emocional pues no podía contar con él para muchas cosas. Yo no podía hablar con él, entonces sentía muchos vacíos en mi casa y no podía expresar ni sentimientos ni nada con él. Y bueno, pues con el tiempo me he ido dando cuenta de que las compañías a mí me han afectado mucho. Me he juntado siempre a malas compañías y
y tenía este tipo de conductas, malas conductas, y con el fin de llamar la atención de mi padre. Yo me volví una persona violenta por culpa del consumo y empecé a cometer delitos. Madre mía, cuántos temas tocan. Sí. Pero fíjate, yo haciendo una lectura de lo que hablaba en positivo, de las malas compañías, y de, qué potente, ¿no? Como además se nota que hay un proceso detrás, un proceso personal, ¿no? De esa falta de emocional del padre en concreto, de los padres, porque trabajaban mucho, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos a veces culpables, ¿no? Por eso. Estaba pensando, ¿no?, que lo importante que es la pertenencia a la familia en la adolescencia. Pensamos que no, que están como fuera, buscando su identidad, hablamos mucho de esto, que su grupo de referencia son los amigos, que sí, pero que no. Es decir, su grupo de referencia son los amigos, sí, pero la referencia sigue siendo su familia. Y es decir, y cuanto mayor sea el vínculo a la familia, más lo sientan como un lugar seguro al que volver siempre, y el vínculo sea un vínculo en el que ellos se sientan escuchados y vistos, no solo juzgados, no solo castigados, menor influencia va a tener ese grupo externo de amigos, menor influencia en el sentido negativo. Va a construir mucho ese grupo fuera, porque es muy necesario además y muy positivo, pero es cierto que cuanta mayor pertenencia a la familia, menos riesgo de que estas llamadas malas compañías, hay que saber decir que no, la presión de grupo, eso está comprobadísimo. Mayor pertenencia a la familia, mayor sentimiento de vínculo, mayor lugar seguro en ese hogar, significa menos susceptibilidad y menos daño fuera por la presión social, por los amigos, por esas malas compañías. Claro, eso es importante. Lo que pasa, Teresa, que yo no sé si él cuando empieza a consumir con 13 años es consciente de esa carencia afectiva que tiene, igual la tiene simplemente y no es consciente, o si se da cuenta cuando ya todo el proceso se ha desarrollado. Probablemente haya sido consciente en el momento en el que ya se ha ido desarrollando, ¿no?, un proceso a nivel personal, pero sí que es algo que durante, ¿no?, con los años, pues él va sintiendo ese vacío y lo va intentando rellenar con otras cosas, y en este caso él ha encontrado el consumo para poder rellenar, ¿no?, como si fuese un poco como su vía de escape en esas situaciones. Entonces al final lo que genera, pues bueno, pues son consecuencias como las que comenta y las que seguramente no pensaba cuando tenía 13 años y comenzó con todo esto, ¿no? Él además dice que pertenece a una familia estructurada, lo cual demuestra que esa estructuración pues ayuda, pero no garantiza absolutamente nada, ¿no? No. Hoy en día a las personas que vienen a Proyecto Hombre lo comprobamos un día tras otro, así como, digamos, hace 35 años cuando empezamos, pues es verdad que muchas venían, digamos, de los límites de la sociedad. Hoy vienen desde el mismo corazón de la sociedad. Puede ser nuestro vecino, nuestro compañera de trabajo, el compañero del colegio de nuestro hijo. O sea, hoy no hay una seguridad en que tener una familia estructurada, que habría que definir eso también, porque muchas veces hay dificultad para saber lo que es estructura y desestructura, pero no te asegura en absoluto nada. ¿Qué se puede hacer desde las familias para detectar señales de alarma? Porque yo no sé, muchas veces los hijos salen y con que vuelvan sanos y salvos, pues nos damos por satisfechos sin saber lo que ha ocurrido durante todas esas horas de noche. Yo creo que es importante, ¿no?, al final generar esos espacios, ¿no?, para que haya una comunicación segura, donde ellos se puedan sentir escuchados, que es lo que decíamos, ¿no?, que al final es importante que ellos puedan tener un espacio para poder hablar sin sentirse juzgados, sin estar constantemente repitiendo aquellas cosas negativas que pueden estar ocurriendo, ¿no?, que son como a las que solemos poner el foco, pero también podemos reforzar aquellas que se puedan estar haciendo bien y marcar límites desde el cariño, ¿no? Porque yo creo que eso también es importante, que no todo vale, ¿no? Pero hacerlo siempre desde el cariño que se tiene hacia un hijo. Yo imagino que también un consumo abusivo o incluso una adicción, una adicción tendrá sus rasgos comportamentales, ¿no? Supongo que esto se notará conductuales, se notará en casa, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que más se nota, es decir, en casa es verdad que además es el primer lugar donde lo vamos a notar, porque una vez que sale fuera ya es que es gordo el problema, ¿no?
pero desde luego en casa lo que vamos a notar, obviamente, pues cambio de conductas. Por ejemplo, estaba hablando este chico de violencia, ¿no? Violencia que puede ser, en principio, pues simplemente contestaciones, insultos, distancia, por supuesto, menor rendimiento en el colegio, mayor aislamiento, silencios, no sabemos lo que está pasando, detectamos mentiras. Cualquier cosita de estas nos está diciendo que algo a lo mejor no va bien, que pueden ser muchas cosas, no solo un problema de adicción o de abuso de sustancias, pero desde luego en un adolescente nos está indicando que hay algo que mirar y algo que acompañar ahí. ¿Cómo ha sido vuestro trabajo con este caso concreto y cómo está ahora mismo? Bueno, pues esta persona, la verdad es que yo bueno, de cómo vino a cómo está es una barbaridad. Sí que vino pronto y hubo unos intentos que no resultaron bien, pero hemos de decir que en este último proceso, en el que lleva 7 meses sin consumir y con, bueno, bastante implicación de la familia, que para nosotros siempre es muy importante, y sobre todo mucha implicación suya y mucho darse cuenta, pues la verdad es que le ha dado un giro en su vida y bueno, solo hay que oírle, ¿no? Solo hay que oír el proceso personal tan gordo que ha hecho, que no se ha quedado en las drogas son malas y ya no me drogo, no, o no consumo, sino que hemos ido a las causas, hemos visto que simplemente, como siempre, y lo que hemos siempre pensado en Proyecto Hombre, las sustancias, el consumo de drogas es simplemente un síntoma, es la punta del iceberg de lo que está pasando por debajo, ¿no? Él nos hablaba de la familia, de esa distancia emocional, de ese no saber a quién recurrir cuando me siento mal, que ahí él es donde focaliza su problema. Una vez focalizado el problema, le podemos poner solución. El problema no son las sustancias, el problema es lo que hay detrás. ¿Quién acudió, él o su familia? Pues primeramente la familia, como casi siempre, pero luego la verdad es que le enganchó bastante bien claro, una vez que viene la familia y después, si viene la persona que tiene el problema, el chaval o la chavala, pues nuestros magníficos terapeutas se encargan de motivar y hacer que esa persona pues se meta en un proceso y siga viniendo con nosotros, ¿no? Bueno, pues pautas que esperemos sea útiles para las familias que nos escuchan. Óscar Pérez, coordinador terapéutico, y Teresa Pascual, psicóloga de menores. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el mes que viene. Jorge, gracias.